¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? El Dios de este siglo se está ocupando de dejar ciego a la gente y Él hace que la gente se mantenga ciega. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Pero usted cree que solamente se encarga de los ciegos que están en el mundo? No, se encarga también de nosotros, para que nosotros quedemos ciegos como ellos también. Y no entendamos la luz, y no entendamos la luz del Evangelio que tenemos. El apóstol Pablo decía a los creyentes, no apaguéis el Espíritu, no contristéis el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo uno puede contristar? ¿Cómo uno puede apagar el Espíritu? ¿Cómo uno puede perder la luz del Evangelio y perder la luz de Cristo? Y Pedro estaba preocupado por los creyentes que se fueron lejos y le decía, recuerden su relación personal con Dios, recuerden su esperanza en Jesucristo. Y esto tiene que ser reavivado constantemente, tiene que ser constantemente experimentado. Por eso cada domingo le decimos, lea la palabra de Dios. Y si usted no cultiva una relación personal con Dios, usted va a dejar que el diablo cultive una relación, vaya a saber con quién. Con la sociedad, con la cultura, con los antivalores. Y usted va a terminar llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y no puede ser. Si Dios está en usted y Dios está en su corazón, en lo profundo de su corazón, una señal es que el creyente valora lo que tiene. Valora su relación personal con el Señor, valora su experiencia de fe, la vive y la profundiza. La vive y la profundiza cada día. Pedro le dice a los hermanos, tenemos una relación con Dios, tenemos una esperanza, pero ahora le dice, tenemos una herencia. Tenemos una herencia. Y dice tres cosas de esta herencia en el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una herencia que es incorruptible, no se deteriora, eso es lo que está diciendo. Esa herencia no se deteriora, no se corrompe, no se echa a perder. Es incontaminada esa herencia, no se mancha y no se contamina tampoco. Y es inmarcesible, no se desvanece como sucede con las flores o las plantas cuando se arrancan o las ramas que se quitan de las plantas. Inmarcesible, no se marchita, no se desvanece. Esa es nuestra herencia. No es poca cosa lo que tenemos, no es poca cosa lo que tenemos. Pero a veces en el caminar, en el andar, veo que nosotros los cristianos no valoramos lo que tenemos, no lo valoramos. Y parece que lo que tenemos es poca cosa y no lo estimamos en gran valor. Y después tenemos conflictos, después tomamos malas decisiones, nos encontramos en el pantano, nos encontramos que los demás toman dominio sobre nosotros. Salomón dijo, como manantial corrompido y agua turbia es la vida del justo que cae delante del impío. ¿Por qué va a caer un justo delante de un impío? ¿Por qué se va a doblegar un creyente delante de los valores del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué un creyente va a dejar de valorar la fe en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque no estima lo que tiene de valor. No lo aprecia. Yo me pienso que este mundo en que vivimos, esta sociedad en que vivimos nos está avasallando. Necesitamos hombres y mujeres que valoren su relación con Dios. Y Pedro le escribe a estos creyentes estas palabras de aliento y le dice, hermanos, el Señor está con ustedes. Valoren lo que tienen y van a encontrar y van a tener victoria. La segunda palabra de aliento que yo veo, quizás usted puede estimar y decir, bueno, más que palabra de aliento, parecería una palabra de admonición.
o de exhortación, pero yo lo veo como palabra de aliento. La segunda palabra de aliento, en versículos 6 al 9, dice: permanezcan siempre firmes en la fe. Permanezcan siempre firmes en la fe. En versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Permanezcan siempre, Pedro está diciendo a los creyentes, firmes en la fe, en medio de las pruebas. En medio de las pruebas. Miren cómo comienza aquí el verso 6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En diversas pruebas. En el versículo 6 hay una clave también que dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y si es necesario. Ahora, nosotros en el español no tenemos una diferencia, pero en el griego, estaba mirando en el griego lo que Pedro otra vez había escrito, y la palabra pruebas que utiliza aquí en el versículo 6 se traduce como examen. Como que Pedro le está diciendo, si es necesario que tengan que rendir un examen. Y esto me ayudó en el pensamiento, ¿no? Porque hay veces que usted tiene que rendir un examen para ver si realmente está en condiciones de tomar tal o cual trabajo, o si pasa o no determinado nivel de conocimiento. Pero otras veces le dicen, no hace falta el examen, el currículum que usted tiene es suficiente, vaya nomás, no le tomamos examen, ¿verdad? Pasa eso. Y la palabra de Dios dice acá, si es necesario, ¿no? Evidentemente es Dios el que toma examen. ¿Cómo interesante pensar de esta manera, ¿no? Es Dios el que nos toma examen. ¿Y qué examina Dios? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida y en nuestra fe, en nuestra relación con Dios? ¿Cómo estoy yo en mi relación con el Señor? ¿Cómo estoy caminando con Dios? ¿Cómo estoy caminando en mi relación íntima con Dios? Porque la palabra de Dios dice que el Señor es el que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensa en público. Entonces, no es lo que yo pueda decir, sino es lo que Dios dice acerca de mí. Entonces Él me toma un examen y Él procede, no sé cómo hace el examen, no sé en qué consiste el examen también. La palabra de Dios no nos dice esto, solamente me dice que en esta porción, cuando Pedro le escribía a los creyentes, le decía, si es necesario, Dios les va a tomar un examen. Pero tenés que saber que si Dios te toma un examen es para perfeccionarte, para ver dónde estás, para mejorarte, para llevarte más adelante. En el Salmo 119, 75 dice, Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Y mire esto a usted no le va a gustar, a mí tampoco me gusta, pero lo dice la Biblia. Me disciplinaste porque lo necesitaba. ¿Quién quiere que lo discipline Dios? Bueno, abra su Biblia y léalo. Salmo 119, 75. Mire lo que dice la Biblia ahí. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Señor, tú eres justo. Otra vez, recuerden que en Salmo 119, la palabra mandamiento, ordenanza, todos estos son sinónimos de lo que es la palabra de Dios. Y dice, son justas tus palabras. Me disciplinaste. Ay, Dios, me estás pasando por una prueba. Ahora usted ya sabe. ¿Cuál es la respuesta? Porque lo necesitaba. No sé.
arreglé con el Señor, me disciplinaste porque lo necesitaba. Una palabra de consuelo cuando estoy en medio de la prueba, en medio del examen de Dios. Mateo 11:28. Mateo 11:28. Jesús les dijo, vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo los haré descansar. Ese es el Señor. Yo los haré descansar. Cuando estoy afligido, estoy pasando por pruebas, estoy pasando por dificultades, puedo ir al Señor y Él me va a dar descanso. Permanezcan siempre firmes en la fe, aún en medio de las pruebas, aún en medio del dolor, aún en los momentos más difíciles. En el versículo 7, en versículo 6 dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí, prueba era examen. En el versículo 7, pero para que sometida a prueba vuestra fe, la palabra prueba aquí cambió, ya no es prueba como nosotros, tenemos pocas palabras en el español, ¿no? Pero bueno, tenemos muchas, sí, verdad. Pero los griegos tienen más que nosotros, ¿eh? Y la palabra prueba aquí lo llama autenticidad. ¿Es auténtica tu fe? Dios está probando la autenticidad. Y mire cómo lo relaciona, es muy, muy bueno el ejemplo que da o la relación. Para que sometida a prueba vuestra fe, para que sometida tu fe, si es auténtica, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro es probado, el oro es purificado. ¿Cómo? A través del fuego. El salmista dice esto en el Salmo 34, versos 18 y 19. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Qué precioso pasaje de las Escrituras. Permanezca siempre firme en el Señor, porque el Señor dice acá, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Es verdad. Por causa de tu integridad vas a enfrentar dificultades. Y algunos, por no enfrentar las dificultades, dejan de ser íntegros. Pero la palabra de Dios dice que para los íntegros es que el Señor viene en rescate. Y Él viene al rescate de los íntegros. En cada ocasión dice acá, en Salmo 34, 18, ¿no? El Señor nos prueba. Él nos escudriña, Él quiere ver la autenticidad de nuestra fe. Permanezcan siempre firmes en el Señor. En medio de las pruebas, permanezcan siempre firmes en esta relación con el Señor. En versículo 8 y 9 leemos, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Permanezcan siempre firmes. Él es digno de todo nuestro amor. Dice Pedro aquí, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, pero tenéis gozo. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a Dios, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Nuestro amor a Dios implica transparencia en nuestra relación con los demás.
Por eso Dios está demandando, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y luego a tu prójimo, como a ti mismo. El amor a Dios es poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. El gran desafío para nosotros es profundizar nuestro amor por Él. Ese es el gran desafío que tenemos. Por eso tenemos que cultivar esta relación con nuestro Dios y nuestro amor por el Señor. Una de las cosas que decimos cuando hablamos acerca de la misión, que un misionero no es el que más ama a las personas. Un misionero es aquella persona que ha aprendido a amar profundamente a Dios. Y porque ama profundamente a Dios, ama a las personas. Y entiende el mensaje de Dios y entiende el amor de Dios y es motivado por el amor de Dios a llevar el mensaje del amor de Dios a otras culturas y a otras personas que no tienen el conocimiento de Dios y la palabra de Dios. Amar a Dios. Muchos de nuestros problemas, cuando usted se los pone a analizar, sus propios problemas, surgen, y la raíz más profunda de nuestros problemas como personas, ¿sabe dónde está? En nuestro amor a Dios. En nuestro amor a Dios. No amamos a Dios, porque cuando no amamos a Dios profundamente, perdemos la óptica, perdemos la visión, perdemos la capacidad de entender, perdemos la capacidad de ver, perdemos la capacidad de comprender, perdemos la capacidad de relacionarnos con nuestro prójimo. Por eso la Biblia dice, amen a Dios, ama a Dios. Y Pedro le escribía a los creyentes, permanezcan siempre en la fe, amen al Señor con todo su corazón. Y si usted se pone a analizar las raíces de sus problemas y de los míos, es porque profundamente no amamos a Dios y Dios no está en el lugar que corresponde en nuestra vida. La palabra de Dios nos anima a corregir lo que está torcido. Qué buena que es la palabra del Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. En tercer lugar, la tercera palabra que encuentro que es una palabra de aliento a los creyentes que estaban dispersos en estas provincias y que también nos hace bien a nosotros. En versículo 10 al verso 12, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro en esta porción de las Escrituras como para cerrar esta primera parte? Antes la carta venía toda escrita de corrido, no tenía ni versículos ni capítulos, era todo un texto extremo y largo, ¿no? No sé si los creyentes se detendrían aquí en el versículo 12, pero nosotros nos vamos a detener ahí. La tercera palabra de aliento que surge de este pasaje es confíen en el Señor siempre. Confíen en el Señor siempre. Yo creo que Satanás, el diablo, constantemente está trabajando en esto, porque si él puede amenazar nuestra confianza y nuestra relación con Dios, logra todo, porque ahí tira abajo todo. El Señor Jesús dijo, si alguien oye mis palabras y hace lo que yo le digo, lo compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Vendrán las pruebas, van a venir. No dijo que no, van a venir, pero va a permanecer firme. Confíen en el Señor siempre. La gracia de Dios fue destinada a nosotros, dice en el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada
a vosotros. Pedro, y esto es lo que me encanta de las Escrituras, tiene ese poder de síntesis las Escrituras, pero genial, ¿no? Es el Espíritu Santo de Dios que habla, expresando ese poder de poner en muy pocas palabras contenidos impresionantes de grande. Mire, los profetas que profetizaron, ya está. ¿Quiénes son los profetas que profetizaron? David, que fue profeta, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Miqueas, todos están incluidos en esta lista. Los profetas son todos los profetas del Antiguo Testamento, hasta Malaquías el último. Todos están ahí. Poder de síntesis. Los profetas. Todos hablaron acerca de quién. Dice de la gracia. Ahora, los profetas cuando profetizaban no hablaban de la gracia. Hablaban del que había de venir. De Jesucristo, del Mesías, de Emmanuel, del príncipe de paz, de Dios con nosotros, que iba a nacer en Belén. Cada uno tenía una visión del que había de venir. Pero Pedro interpreta que todo el mensaje profético es gracia de Dios. Todo ese mensaje es gracia de Dios. Y uno dice, yo la única gracia que conozco es la que cuando hacen los chicos alguna cosa divertida, ¿no? Eso es una gracia. Cuando usted le da gracias a alguien es una gracia. Pero la verdad bíblica de gracia es don inmerecido. Es que yo recibo algo que no lo merezco, ni estoy en condiciones, no lo merezco. Y lo que yo recibo es el perdón de Dios y el rescate de mi pobreza, es la misericordia de Dios. La gracia es esa acción a favor del hombre que nace en el corazón de Dios, porque Dios es movido por su misericordia. No porque alguien se lo haya pedido. Usted no le pidió gracia a Dios. Yo no le pedí gracia a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia me dice que Dios me amó a mí primero. Antes que yo pensara en Él, Él ya pensó en mí. Dios me amó primero. Eso es gracia de Dios. No intervenimos nosotros en absoluto en modificar, mover, condicionar o actuar en el corazón de Dios. Porque Dios decidió en la eternidad amarme. Eso es gracia de Dios. Levantarme, eso es gracia de Dios. Perdonarme, eso es gracia de Dios. Oh soberanía de Dios. Pablo decía, cuán insondables son los pensamientos de Dios. Cuán grande es el pensamiento de Dios. Ese es mi Dios. Y esa gracia de Dios fue expresado en la cruz del Calvario. Y cuando leo este pasaje de las Escrituras, nos quedamos sorprendidos cuando Pablo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus caminos e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Eso es gracia de Dios. Y Pedro le está diciendo a los hermanos, confíen en el Señor, confíen en este Dios. ¿En qué están confiando ustedes? ¿En qué confiamos las personas? Si nuestra confianza no está puesta en Dios, ¿dónde está? Y sabe que la confianza en el Señor se muestra en cómo yo me muevo, en cómo yo actúo, en cómo yo valoro. La confianza en Dios se muestra justamente en la acción de mi vida. Y Pedro le está diciendo a los hermanos allí, a nosotros también, confíen en Dios. Esta
confianza en Dios, esta gracia de Dios nos fue revelada a nosotros. Y esta gracia de Dios es la que nosotros tenemos que comunicar a todos. Dice en Romanos 1:17, esa buena noticia nos reveló cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, la cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El justo por la fe vivirá. Eso es gracia de Dios. Y Pedro les está diciendo, confíen siempre en la gracia de Dios. La gracia de Dios es inquebrantable. La gracia de Dios no va a cambiar. La gracia de Dios no se va a modificar. El problema es que dentro de nuestro corazón surgen nuestros sentimientos, nuestras emociones, que son buenas y Dios las ha puesto allí, pero no son nuestro conductor, no son nuestros maestros. Nuestro maestro es la gracia de Dios, nuestro maestro es la misericordia de Dios, nuestro maestro es Dios, nuestro maestro es la palabra de Dios. Por eso Pedro le está diciendo, confíen en el Señor, no pongan en duda la palabra de Dios. Y muchas veces como cristianos nosotros ponemos en duda la palabra de Dios. ¿Sabe dónde me doy cuenta que ponemos en duda la palabra de Dios? Cuando tomamos decisiones equivocadas. Y tomamos cualquier decisión y vamos por cualquier lado y hacemos cualquier cosa y decimos cualquier cosa. Ponemos en duda la palabra de Dios. Confía en el Señor siempre. El mundo que está afuera no le interesa en absoluto la palabra de Dios. No le interesa. Ni siquiera tiene confianza en Dios. Ni siquiera. La gente afuera dice que cree. Sí, hasta los demonios creen. Cuando a mí me dice, sí, yo no sé, el diablo también cree. ¿Y? Bueno, ¿confía el diablo en Dios? No, de ninguna manera. Si crees no cambia la cosa. Lo que cambia es confiar, descansar en el Señor. Como personas vamos a ser sostenidos en nuestras dificultades, en nuestros dolores, en nuestras pruebas, por lo que hay en nuestro interior. Las pruebas, el dolor y las dificultades llegan a ser nuestros grandes maestros o nuestra causa de fracasos. Hay un hermano que está viviendo en Corea del Sur, se llama Ernesto. Él fue como misionero allá a llevar la palabra de Dios en Mongolia. Muchos años, como 20 años trabajó en Mongolia. Al final de su tiempo, como misionero, llevando la palabra de Dios, tuvo un cáncer terrible en su cuerpo. Ya los médicos le dijeron, Ernesto, no hay más nada para hacer contigo. Ya está, hicimos todo y él sigue vivo. Le ponen una aguja y le sacan líquido de su cuerpo y él nos cuenta y en su carta 10 litros o más. Y uno dice, ¿qué pasa? Pero yo veo como que Dios le ha dado un ministerio a Ernesto en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la prueba extrema. Él no ha dejado nunca estas verdades de la palabra de Dios. Y el ministerio que Dios le ha dado a él, ahora que se escribe, y él escribe. Y escribe cartas, así como Pablo escribía las cartas desde la prisión, Ernesto escribe cartas desde el dolor. Pero son cartas de inspiración, cartas que alientan, cartas que expresan fe, confianza, seguridad. Las cartas que él escribe son de aliento para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ha descubierto que Dios es digno de confianza. Confía en el Señor. Vas a ser sostenido en medio de las dificultades de la vida, por lo que hay en tu corazón. Permite que Jesucristo sea el centro de tu corazón, que Dios crezca cada día y que cada día
afirmes tu relación personal con Él. Confía en el Señor siempre. Permanece siempre firme en el Señor. No te olvides de tu relación personal con el Señor. Que Dios nos bendiga. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos corrige el pensamiento, nos cambia, nos transforma, nos endereza, nos hace pensar en lo que es correcto, nos instruye. Pero gracias, Señor, porque viniste a este mundo a morir en una cruz para ser nuestro Salvador, para perdonar nuestros pecados, para rescatarnos y darnos una nueva vida y darnos una esperanza eterna y segura. Gracias, Señor. Honramos tu nombre y nos gozamos en ti, Dios. Gracias por tu presencia, Señor, y por todo lo que tenés preparado para nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús.